Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sección del Diplomado en Procedimiento Especial Sancionador con el tema Las libertades periodísticas y de prensa en el modelo de comunicación política. Bienvenido Abel, bienvenido Roselbeth, bienvenida Abril, bienvenida Nayeli, Liliana, Candy Patricia, Lourdes, hola, Jacqueline, Nem, Marta. Gracias, gracias. Julio, veo que se conectó. Hola, Julio. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con Mariel, no te había saludado. Con este tema que a mí la verdad me interesa mucho. Como les comenté ayer, fue la línea de investigación del año anterior. De hecho, estoy pendiente de ver cómo procesamos esos materiales, ¿no? Eh, cómo los publicamos en algunos. O sea, estoy analizando a ver si los publico. Los debería publicar. Bueno, están parcialmente publicados algunos porque hubo algunos libros colectivos de la Escuela Judicial Electoral en los que puse alguno de esos 3 productos de investigación que se hicieron el año pasado. De ahí justo derivo con lo que ayer terminamos, que es el tema de la ética digital electoral. O sea, es decir, hablamos de ética y decía yo que esta sesión íbamos a hablar sobre lo digital, ¿no? Sobre la digitalidad, ¿no? Entonces, que sirva un poco como puente de lo que ayer hablamos para empezar a desarrollar el tema que hoy propongo. Igual, como siempre, están abiertos los micrófonos para que cuando ustedes gusten y manden puedan hacer alguna aportación o tener alguna opinión. Entonces, igual si gustan ayudarme con la retroalimentación, es siempre importante, ¿no? Para reforzar esta curva del conocimiento, ¿no? Un poco como retomar los puntos que vimos ayer y incluso si ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, el fin de semana, o sea, es decir, toman algunas notas, ponen ahí algunos bullets y luego el sábado o domingo los vuelven a leer, les va a ayudar a que se queden con esas ideas, ¿no? Porque bueno, pues así es la mente humana, ¿no? Nos vamos olvidando de las cosas. No sé si se acuerdan cuando teníamos un examen y una noche antes estudiábamos todo y llegamos al examen y sabíamos todo y respondíamos y en la tarde ya no nos acordábamos de nada, ¿no? Porque justo pues estábamos con la adrenalina, con una serie de factores bioquímicos que hacían que esos conocimientos se quedaran ahí, pero después si no hay un mecanismo para reforzar ese conocimiento, se va, ¿no? Se pierde. Por eso es que el sistema educativo en gran parte o en gran medida no funciona tan bien porque no se produce conocimiento significativo, ¿no? Entonces, como para cada una de las personas el conocimiento es distinto, o sea, hay quien se le queda alguna cosa, algún signo o idea o imagen, ¿no? Entonces es por ello que la retroalimentación puede servir de mucho, ¿no? O sea, porque dice, me acuerdo que se dijo esto, me acuerdo, o me llamó mucho la atención esta, incluso aún cosas negativas, ¿no? Me hizo enojar, no compartí esa idea, ¿no? Porque de ahí justo nosotros hacemos como esa dialéctica y por eso pensé que debía leer o me acordé de este otro autor o pensé en tal pensadora que había puesto eso, ¿no? Así un poquito va a funcionar. Entonces, ética, ¿no? Decíamos un poco tratando de redondear la idea, tratando de sintetizarla, que lo que
que podríamos hacer muchos cambios a nivel estructural, pero lo que tendríamos que cambiar fundamentalmente es la actitud, la disposición de las personas hacia los ejercicios y las operaciones que tienen que ver con la compartición de ideas a través de esos espacios que el Estado ha destinado para ejercer este derecho de informar e informarse, ¿no? Entonces, básicamente, no lo dije así porque, como vieron ustedes, utilizamos un método muy intuitivo, muy constructivista. Fuimos sumando ideas, imágenes, ustedes opinaron, aportaron cosas y se teorizó sobre algo, ¿no? Pero ahora lo estoy ya diciendo, me parece que este ejercicio tiene una característica que podemos ver ya de inmediato, ¿no? Es de ida y vuelta. O sea, hay unas libertades que sirven para informarse y hay otras libertades o derechos que sirven para informar. Y si bien nosotros identificamos la parte que tiene que ver con el informar, sobre todo en el sector profesional o gremial llamado periodismo o periodistas, es justo hoy, en la era de la digitalidad, digamos, esas líneas se han borrado un poco, ¿no? Sí, porque al final, ayer también creo lo mencionábamos, hoy casi todas y todos participamos en la conformación de las noticias o de las ideas políticas que circulan a nivel público. Y aquí ya van incluso surgiendo conceptos, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, ¿qué es opinión pública? ¿No? ¿Qué son medios de comunicación? ¿No? Y es lo que vamos a estar analizando. Pero un poco ayer decíamos que todo este ejercicio que se presupone como la base del Estado moderno, pues era un ejercicio que no se hacía del todo correctamente, en tanto que esos espacios no estaban del todo abiertos, ni eran del todo accesibles, ni están disponibles para toda la sociedad, ¿no? O sea, porque yo lo dije así, ese fue el eslogan, ¿no? No están presentes todas las voces, ¿no? O sea, hay grupos de la sociedad, hay personas de la sociedad mexicana cuya voz no se escucha. Ese es la construcción que yo utilicé, ¿no? Entonces, hablar de voces, ¿no? O sea, que es una metáfora. O sea, cuando digo voces que no se escuchan, pues me refiero a quizá la queja de algún grupo que se siente vulnerado en sus derechos y que quisiera ser escuchado o por una instancia de gobierno o por la sociedad en general, porque están sufriendo, como ayer nos comentaron, quizá algún tema de falta de seguridad pública, algún tema de manipulación política, algún tema de falta de algún bien común o servicio indispensable, como puede ser el acceso al agua, ¿no? Entonces, o simplemente personas que quieren participar políticamente, como es el caso de lo que nos estamos ocupando en este seminario, bueno, en este diplomado, y que no pueden, ¿no? O sea, no pueden postularse para un cargo o no pueden ejercer adecuadamente el cargo para el que se postularon por una serie de factores que requieren que la colectividad y, como decíamos ayer, las instancias gubernamentales que representan esa colectividad reconozcan ese grupo, ¿no? Entonces, por eso decíamos que estas libertades están a la base de todo, ¿no? Entonces, ya que entramos un poco a estos conceptos, decía yo, ida y vuelta, informar e informarse, y ahí ustedes pueden ver una serie pues, de instituciones que hemos creado, ¿no? Que les llamamos libertades y derechos. Hago un comercial.
El próximo martes, porque el lunes creo que hay puente, el martes de 8 a 10, no sé cómo va a ser la inscripción, pero ayer creo que les mencioné un poco, estoy desarrollando una teoría de los derechos distinta, ¿no? Por ahí si les sirve, hay un libro que está descargable gratuitamente que se llama Argumentar de otro modo los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto lo he ido como, le he dado seguimiento y ahora voy a hablar de una cosa que se llama reconocimiento dinámico de derechos. Reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Porque creo que el problema, uno de los muchos problemas que tiene la teoría de los derechos humanos, que tiene que ver con todo este asunto de la concepción occidental, individualista, eh, egoísta y sobre todo clasificadora, ¿no? Homogeneizante, por decirlo así, ¿no? Nos ha llevado a pensar que es la libertad periodística, la libertad de prensa, pero entonces queremos definir estas libertades, como lo estamos haciendo ahorita el ejercicio, en realidad requerimos de un reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Entonces, un TikToker, una influencer, un youtuber, ¿ejerce periodismo o no? O sea, es que ese es el tema, ¿no? Porque entonces, claro, si vamos a esta idea occidental, hay que clasificar y hay que ver en qué libertad está y a qué artículo de la Constitución corresponde y todo, ¿no? Entonces, pensamos estructuralmente, pero y pensamos en función de los requisitos y los procedimientos y todo, cuando de lo que hemos estado hablando aquí es de ética y de cultura, ¿no? Entonces, mi propuesta es que generemos una cultura del reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? O sea, que cada quien pueda y tenga la capacidad para decir, esta persona está pidiendo esto, o sea, está pidiendo acceso a, está diciendo que le están haciendo estas cosas, ¿no? Y yo tenga el criterio, por eso decíamos que pues, eso lo haremos con las generaciones futuras, porque quizá nosotros ya estamos fregados, ¿no? Entonces, las generaciones futuras tendrán esa capacidad, esa habilidad, esa competencia para decir, este grupo, esta persona está pidiendo esto y no tratar de categorizarlo, ¿no? Es decir, es una petición justa. ¿Me explico? O sea, yo reconozco que lo que solicita es razonable y se lo podemos dar. O es más, yo mismo se lo puedo dar, ¿no? Y en ese reconocimiento, yo mismo digo, tengo privilegios que esa persona o ese grupo no tiene. ¿Cómo puedo hacer para generar una simbiosis que permita que eso que están pidiendo se les conceda, ¿no? Bueno, eso lo voy a desarrollar el martes con más tiempo, pero se lo digo ahora porque efectivamente, o sea, ponemos libertad de prensa. Ya gran parte del periodismo no usa una prensa, no sé, me explico, o sea, no usa esa máquina en donde se ponen los daguerrotipos o todas estas formas se pone tinta y entonces justo se prensa el papel. Eso, o sea, ya no existe, pero entendemos que hay una serie de empresas, hay una industria que cuyo objeto social, porque así se constituyeron, es generar información, ¿no? ¿Y qué pasa con esas empresas, ¿no? Y entonces aquí es donde se pone interesante el asunto, ¿no? Eh, ¿De dónde obtienen sus recursos? ¿Para qué quieren generar esas noticias, ¿no? ¿Qué acuerdos tienen con las distintas instancias o los gobiernos, ¿no? Ah, gracias, Fernanda. Dice, la conferencia está anunciada en la página del eje. ¿O dónde podemos anotarnos? Sí, anoche me dijeron que iban a hacer la publicidad y que la iban a lanzar. Yo me imagino que hoy o entre hoy y mañana, ¿no? Que toda la semana va a haber conferencias de los profesores y profesoras investigadoras y a mí me toca eso, el martes 8 a las 8, ¿no? No sé si exacto va a haber una especie de inscripción, pero bueno,
por el formato me imagino que de todas maneras será de acceso libre, ¿no? O sea, habrá forma. Si al ratito me cae la información, se las comparto con gusto. Gracias, Fernanda. Entonces, es eso, ¿no? O sea, si tenemos el criterio para decir, bueno, es que esta persona tiene la habilidad, es más, fue a una escuela, se formó, ¿no? O no, o sea, no tiene esa formación, pero está compartiendo noticias y es que ahí es donde se pone interesante, ¿no? Esas, decía yo, pueden ser empresas, pueden ser personas, ¿no? Y esa información la comparte. ¿Con qué finalidad, no? O sea, es que eso es lo que tenemos, por eso digo reconocimiento dinámico, ¿no? Porque entonces nosotros tenemos que ver, esta información está verificada, esta información de dónde viene, ¿no? Para qué sirve, quién la está dando, en qué contexto, ¿no? Entonces, porque si pensamos como que esto tiene que ser a partir de una especie de checklist, ¿no? Entonces nos vamos a tardar mucho tiempo. Vamos a generar otra vez desde la idea del Estado moderno una serie de controles que no nos ha funcionado para decir, este es el modelo de comunicación política, esto es lo que debería de ser, la información tendría que cumplir con estos requisitos, ¿no? Y entonces se hace todo de manera vertical, cuando lo tendríamos que hacer de manera horizontal. Esto es justo a lo que yo llamo ética, ética digital electoral, ¿no? Que es básicamente si ustedes se van a otros ámbitos, y llegué por otro lado que ni me imaginé, ¿no? Que le llamo alfabetización digital. ¿Cuál es el problema de las falsas noticias o las llamadas fake news? ¿Cuál es el problema de la posverdad? ¿Cuál es el problema de toda esta infodemia? Estoy usando conceptos que justo son propios ahora de toda esta teoría crítica del modelo de comunicación política, ¿no? El problema es la falta de circunspección de los usuarios, de las redes en donde se comparte esa información, ¿no? Y casi yo diría que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, alguna vez hemos sido parte de ese problema. Cuando le damos like, cuando compartimos, estamos siendo parte de una cadena que justo por un tema que ustedes ya seguramente habrán escuchado, que es el tema de los algoritmos, eso genera que la noticia parezca verdadera, ¿no? Entonces, es una falta de alfabetización, ¿no? O sea, es una falta de una cultura digital. Y incluso también busquen el término, o sea, democracia digital, ¿no? O sea, es decir, cómo se está formando la cultura democrática, la cultura cívica a partir del uso de los dispositivos móviles y las redes sociales, pues se está formando así, ¿no? En una especie de tendencias. Ustedes lo dijeron muy bien ayer, ¿no? Es que el problema es que se genera una idea del marketing electoral, ¿no? Del marketing político. Es decir, trasladamos esa idea de no sé si ustedes se acuerdan, bueno, quien fue a la Facultad de Derecho, quien no fue, pues, o bueno, en comunicación también lo dice, ¿no? Pero en Derecho nos lo decían en Derecho Civil, ¿no? O en Derecho Mercantil, cuando decían el dolo bueno y el dolo malo, ¿no? Entonces, decía que había, en la publicidad ya hay un dolo bueno, ¿no? Incluso me acuerdo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este jabón arrancará toda la grasa de sus trastes, ¿no? Dicen, es todo lo bueno porque se entiende que, o sea, no hay un jabón infalible en el mundo, ¿no? O sea, están generalizando porque hay grasa de todos tipos, ¿no? Seguramente la grasa, no sé, de aceite comestible, pues sí, pero no la de manteca de cerdo, ¿no? No sé, o sea, tenían que generalizar y parece que como que accedimos o concedimos a que como se trata de marketing, se puede exagerar. O sea, si en lo político, o sea, ayer me lo dijeron, ¿no? O sea, se presentan los candidatos y las candidatas como diciendo, yo voy a solucionar todos los problemas, ¿no? hay un, hay una parodia muy buena que se llama Locos por los Votos, este, que son puros clichés sobre las campañas electorales, ¿no? Y de cómo van jugando con esto que le llaman campaña negativa, ¿no? Denostar a la contraparte, ¿no?
Es muy divertida porque, pues, justo como se trata de clichés, se observan todos, ¿no? Entonces, hay un gift de uno de los Galifianakis, ¿no? Que es el actor maravilloso ese actor, porque siempre parece que tiene como cara de perrito triste, ¿no? Y no tiene que hacer nada para hacerte reír, ¿no? Nada más se para ahí con su cara de perrito triste y estás riendo, ¿no? Tiene un falso documental sobre un programa, según que él tenía, donde entrevistaba a artistas famosos, se llama Entre dos helechos. Entonces, supuestamente en una televisión local, así, viene, no sé, Brad Pitt, ¿no? Y empieza a preguntar puras cosas incómodas, pero desde, o sea, sí, o sea, él bien tranquilo, sin reírse, sin decir nada. Bueno, ese Galifianakis hace a un candidato electoral que se volvió GIF, donde tiene una frase, ¿no? Dice, saquen sus escobas porque vamos a barrer con toda la suciedad, ¿no? O sea, es un eslogan que quedaría en cualquier campaña electoral, ¿no? Pero pensémoslo, o sea, ¿por qué se vuelve un cliché de nuestra cultura, de nuestras culturas democráticas, ¿no? Porque claro, cualquier candidato o candidata puede llegar así, o sea, lo que va a vendernos es la idea de que todo lo que está es malo y todo lo que va a traer es bueno. Y va a ser una limpieza, va a ser una purga, va a ser, ¿no? Y esto, si se fijan, es lo bueno, ¿no? Nadie en sus cinco sentidos podría afirmar que todo lo que estaba era malo y que todo lo que va a venir es bueno. Pero justamente este pequeño eslogan es el que nos ha polarizado en este país. Ayer lo decía, ¿no? O sea, una, fíjense, le vamos a ya poner un nombre, ¿no? Un modelo de comunicación política maniqueo, ¿no? Porque o es bueno o es malo, estás a favor o estás en contra, ¿no? Y esa polarización se ha demostrado que favorece, o sea, a un cierto tipo de política, ¿no? Digo, más allá del famoso lema romano de divide y vencerás, pero, o sea, si tú logras como hacerte de la mitad de la opinión pública, generando una idea de así maniquea, ¿no? Es muy probable que logres, que es lo que funcionó, por ejemplo, en la campaña de Donald Trump, ¿no? Que logres tener un éxito electoral, ¿no? Pero esto nos lleva a un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Estos algoritmos, o sea, esta tecnología que te puede segmentar, que te puede decir, hay estos dos grupos y dentro de estos dos grupos hay subgrupos, ¿no? Pero te conviene entonces estos subgrupos agruparlos de esta forma y poderlos pastorear para irlos como manipulando a través de noticias que no tienen que ser del todo falsas, ¿no? Tienen que ser parcialmente falsas, ¿no? Eso es lo que se llama fake news, ¿no? Entonces vas creando esta polarización, vas segmentando, vas utilizando técnicas de marketing y ahora incluso técnicas de neurociencias, porque las neurociencias han avanzado tanto gracias justo a la tecnología, porque el algoritmo dice, fíjate cómo todo este sector, que no se vive en tal zona, que va a tales centros comerciales, que consume todo esto, se empieza a relacionar información. Si tú le das este tipo de noticia, reacciona de este modo. Entonces, la tecnología te arroja un dato, ¿no? Que se llama predicción. O sea, da una predicción. Y esto es lo que llama Shoshana Zuboff mercados futuros. O sea, te dice, este segmento, si tú le arrojas este anzuelo, lo va a pescar. ¿Sí me explico? Y como no tenemos alfabetización digital, seguro lo vamos a pescar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen tantos datos de nosotros que nos conocen mejor que nosotros. Es una realidad, ¿no? O sea, ese es justo el fenómeno del Big Data, ¿no? Al abrir tu dispositivo móvil, estás generando datos. De inmediato, así, ¡pum! ¿No? ¿Por qué? Porque en cuanto lo abres, accedes a una aplicación, WhatsApp, Twitter, Facebook, ¿no? Y el hecho de ni siquiera presionar nada, ¿no? Solamente de abrir,
los segundos que te quedes ahí están generando un dato, ¿no? De hecho, los propios dispositivos móviles, si ustedes le ven ahí, traen unas aplicaciones que se llaman salud digital. O sea, te pueden decir qué tanto tiempo te pasas viendo qué cosas en tu celular. Y les va a sorprender, ¿eh? O sea, la cantidad de tiempo que le concedemos, ¿no? Entonces, se quedó 10, 15, 20 segundos en Facebook, ¿no? Más aún, ¿no? Vio esta noticia. Ah, a ver, mándale un anzuelo, mándale un banner, ¿no? Eh, no solo eso, ¿no? Justo los dispositivos, estas tecnologías, estas empresas van avanzando. Y entonces van sumando muchas cosas. No sé si ustedes han tenido la sensación de que su celular los escucha, las escucha, ¿no? ¿Cómo diablos sabía que me iba a ir de día de campo el viernes, ¿no? Me están mandando anuncios de canastas para día de campo, ¿no? Lugares cerca de tu ciudad para ir de día de campo, ¿no? 10 hoteles románticos para visitar después de tu día de campo, ¿no? te dicen todo, ¿no? Entonces, claro, toda esa información llega a decirte, tienes que hacer esto, ¿no? No solo te propone, te empieza a manipular. Te empieza a mandar cosas, datos a tu corteza cerebral que te hace sentir bien y te puede eventualmente entonces llevarte justo a eso. ¿Quién iba a hablar? Alguien alzó su mano. Perdón. Sí, Silvia, adelante. sí, buenos días. De hecho, no, justamente a mí me sorprende no tanto el que me hable mi teléfono, pero simplemente los juegos que luego te aparecen en Facebook, esas como trivias, esos test como de personalidad, y a veces hasta como que te sorprende que tengan la razón de las sensaciones que tú tienes, ¿no? Pero al final valen los motores de búsqueda, incluso pues de los algoritmos, ¿no? Sobre todo de Google, ¿no? Como dice, voy a ir al día del campo, ¿qué puedo? Y entonces te empiezan a aparecer canastas o empiezas a buscar coches o algún tipo de información y aplicaciones como Instagram, sobre todo yo lo he visto más en Instagram, te empiezan a ganar ¿no? Necesitas esto, prueba el nuevo coche tal XXX, ¿no? Y te van como que te vuelven inalienables, ¿no? Como que no te permiten ver al exterior más, como que nada más lo que tú ya buscaste es lo que debe de estar. Entonces, manera de los datos y que por eso abona mucho el tema de lo que viene, ¿no? De lo que se habla mucho del metaverso, en el que ya no te gusta tu vida, pero sí te gusta la vida de dentro conforme lo que están dando, la satisfacción, es como yo lo llamaría como un placebo digital, de esa sensación de bienestar, y entonces nada más te queda eso pues en lo que ves, ¿no? En las redes sociales. Entonces, sí es un juego que yo también a nivel de campañas publicitarias, yo he visto cómo los partidos políticos, los candidatos a los políticos juegan con eso, ¿no? Hasta con los tonos de música, cuál es la canción número uno de la canción que está sonando en una determinada comunidad, y así, ¿no? Infinidad de cosas. Y entonces pues van apelando más a la emoción más que a la razón, ¿no? Que hacer el voto razonado, ¿no? Pero yo digo más bien que es un voto emocionado porque pues realmente nada más vas con una letra de la canción de moda que escuchas mucho y pues aparece el nombre del candidato o candidata, ¿no? Y entonces pues lo van asimilando a tus gustos, a tus creencias, y que justo creo que eso fue lo que sucedió mucho en el caso de British Analytica, ¿no? O sea, que fue capturando, segmentando a las personas conforme a los gustos y fue generando diferentes, pues, programas de marketing político enfocado a los sectores en los que se encontraban, ¿no? Y creo que también en México, pues, lo muy seguido y más en cuestiones musicales, incluso también en redes sociales, ¿no? Que van apareciendo más rápido los motores de búsqueda. A veces ni siquiera buscas lo buscas nada más como, a veces como autoridad electoral, te corresponde, ¿no? Revisar cuestión de fe pública, bueno, de fe electoral y demás, pero de momento nada más ves las redes sociales del candidato, ¿no? Así. Entonces, pues sí siento que el tema de modelo de comunicación política
si bien hay un tema que hay que regular en temas de relaciones de redes sociales, también hay una cuestión ahí de, pues, en cuanto al tema de fiscalización, ¿no? Porque, pues, probablemente regular las redes sociales en el tema electoral es difícil, hasta tanto no regulen el tema de la internet, el nacional e internacional, pues al final es un dominio que no le pertenece a nadie, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos conflictos, pero sí me causa un poco de miedo a veces que hasta mi celular me conozca más a mí, ¿no? O que me ponga como que yo pongo mis cronómetros en estas aplicaciones de salud digital y hasta sientes como ansiedad que ya se te va a acabar el tiempo y empiezas a prorrogar más, ¿no? Y luego te sorprendes de la cantidad de tiempo que pierdes, no sé, en WhatsApp, porque es el medio más rápido ya de comunicación, en Instagram. Y sí, la verdad, sí, sí es una cuestión que en un punto personal sí genera un poco de miedo. Gracias. Sí, así es, Silvia. Mira, es lo que ya llamamos, no sé, futuro presente, ¿no? O sea, porque decimos, o lo dicen, otra expresión es cuando el futuro nos alcance, pero ya nos alcanzó, ¿no? O sea, parece esto como, no, esto es en el futuro y será así, ¿no? Ya es así, ¿no? O sea, ya es pasado, de hecho, ¿no? O sea, el tema que citas Cambridge Analytica, o sea, ya es de la anterior elección en los Estados Unidos, o sea, ya hay otro presidente ahorita, ¿no? Que ya sucedió, en México ya sucedió, ya hay muchos casos, ya hay despachos de asesores ocupados de esos temas, ¿no? Que le llaman imagen pública, pero pues obviamente ya están trabajando esto que tú mencionas, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para ganar? O sea, ya la pregunta no es qué propuestas vamos a hacer, cómo vamos a hacer para cambiar el país, cómo vamos a fortalecer estas cosas, ¿no? No, ya es qué necesito para ganar, ¿no? O sea, estamos llegando a un modelo de comunicación política donde todo se vale con tal de ganar, ¿no? Incluso, o sea, aún violando la ley, o sea, aún yendo contra el sistema, ¿no? Entonces, se hacen cálculos, literalmente se hacen cálculos, ¿no? ¿Dónde nos pueden sancionar? ¿Cuáles van a ser las multas? Pero si voy a ganar, no importa, porque además, ganando, pues voy a tener un presupuesto, voy a tener un modo de resarcir o pagar pues, todo eso que dejé en el camino. Ergo, se convierte en una cosa, el derecho electoral se convierte en una especie hasta de inversión, ¿no? O sea, usted gane esa candidatura que quiere, invierta tanto dinero y al final se le devolverá tanto, ¿no? En el presupuesto que está asignado para ese cargo. Entonces, se vuelve terriblemente antidemocrático, ¿no? Si me explico, o sea, un sistema que debiera ser para permitir esos accesos se vuelve básicamente un mercadeo, ¿no? O sea, se vuelve eso, al mejor postor y al que pueda utilizar estas técnicas. Insisto, puede sonar todavía así como, ay, suena como a ciencia ficción o suena como que esto todavía en un país como México, donde la brecha digital es muchísima, va a tardar en llegar. Yo les digo, no, ya está aquí, y justo esa idea de pensar de que no hay los insumos tecnológicos para ello es lo que quizá nos está retrasando en el interesarnos por estos temas. Ya sucede. Con la pandemia esto se magnificó, se detonó con mucha mayor vehemencia, porque personas que no tenían justo acceso a estas tecnologías tuvieron que acceder por la necesidad, ¿no? Pues eso, de seguir con sus estudios, de inscribirse para vacunarse. Entonces, empezó a haber un boom de estos servicios que pues básicamente empezaron a abundar. Yo les digo de la Sierra Norte de Puebla, que es la que conozco, ¿no? Este, se, se, las líneas de Telmex sobre todo, ¿no? Porque acceder vía satelital es más complicado, pero las líneas de fibra óptica empezaron a abundar, abundar, abundar. Los proveedores lo que hacen es contratan el paquete más alto de Telmex y luego dividen la señal a través de antenas aéreas.
¿no? Las antenas aéreas hicieron más accesibles estos servicios, entonces llegan a lugares recónditos. Y claro, los celulares de alta gama empezaron ya a costar un poco menos y entonces una serie de factores está llevando a que ya cada vez más haya más usuarios de estos servicios, ¿no? Se compran tarjetas de 15 pesos que duran hasta 48 horas en algunos casos, ¿no? Depende del proveedor. Y entonces tenemos una población joven, ya votante, ¿no? Ya ejerciendo derechos político-electorales, que está consumiendo estos contenidos, ¿no? Estos contenidos que, como nos decía Silvia, están súper bien pensados porque se asocia un tipo de color, un tipo de imagen, un tipo de música, todo o sea, para generarnos adicción, que ese es el tema, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, incluso los propios, las propias personas que producen esta información a veces tampoco son tan conscientes de ello, ¿no? Porque finalmente quien tiene toda esa tecnología, pues son empresas que ni siquiera están en México, o sea, que están mapeándonos desde otro país, ¿no? Y eso es lo que resulta, ahí es como estamos como en una especie de punto fangoso, porque alguien puede decir, ah, suena a teoría de la conspiración, ¿no? O sea, empresas extranjeras pensando en cómo controlar a poblaciones enteras, pero bueno, básicamente ese fue el experimento de Cambridge Analytica, ¿no? Y básicamente fue ese todo el proyecto o programa de política exterior en Rusia, ¿no? Eh, a través de lo que se llaman discursos de odio, ¿no? Exacerbar a la población, como les decía yo, segmentándola, sobre todo en temas que saben que van a exaltar los ánimos, o sea, que van a llevar a la población a cambios de conducta, ¿no? O sea, a un cierto tipo de activismo. Eso es lo que están probando, eso es en lo que están. Sí, suena tremendamente a ciencia ficción porque básicamente la ciencia ficción durante todo el siglo XX nos estuvo advirtiendo de eso, ¿no? Y yo creo que por eso se volvió tan célebre y nos llamó tanto la atención una serie como Black Mirror, ¿no? Porque empezó justo a manejar estas fantasías que teníamos como sociedad, pero no tan alejado de la realidad. Insisto, es una realidad que ya vivimos, ¿no? En tanto que usemos dispositivos, salvo que alguien aquí me diga, no, yo no tengo celular. A mí que me contacten por mi teléfono de casa, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, ahorita estamos conectados en una plataforma cuya empresa es Google, ¿no? Y que no se encuentra radicada en nuestro país, ¿no? Y que claro, nos insisten mucho en verifica que esa plataforma, qué hace esa plataforma con tus datos personales. Pero por más que queramos verificar que ese fue justo el caso de Cambridge Analytica, se siguen generando unos datos que es imposible controlar o exigir, ¿no? El día que una persona quiso exigirle esos datos, por ejemplo, a Facebook, no pudo hacer nada, o sea, perdió el juicio, ¿no? O sea, es decir, no hay hoy en el mundo un sistema que se le pueda poner al tú por tú a cualquiera de estas empresas para decirle, le devuelves. Solo el único factor de negociación que puede tener algún gobierno, como fue el caso de los Estados Unidos con el caso Cambridge Analytica, es pues hacerlos perder credibilidad y que los usuarios los abandonen, como fue el caso ahora de WhatsApp, que mucha gente quiso trasladarse a Telegram, me parece que tampoco sirvió de mucho, ¿no? La gente sigue en WhatsApp, ¿no? Pero lo cierto es que, pues cada día se exigen más candados digitales, que suena bonito, candado digital, pero el candado digital es un arma de dos filos, ¿no? Porque te obliga a tener una aplicación que te está midiendo, ¿no? Que está utilizando tus datos. Por eso este tema se vuelve complejo, porque
requeriría de toda nuestra atención, ya que muchas veces todos estos servicios que nos roban datos, pues se resguardan o se respaldan en contratos de adhesión que firmamos con un clic, ¿no? Ustedes cuando compran un dispositivo, simplemente para hacer una llamada, te pide una serie de aceptaciones, ¿no? Que casi nadie lee, ¿no? O sea, entonces vas a permitirle a esta aplicación que acceda a tu cámara, a tu micrófono, ¿no? A tus contactos, ¿no? Y nosotros pues eso, con el ritmo, el trajín de vida que tenemos, vamos aceptando, y ya nos empinamos, ¿no? O sea, estamos ahí, siendo, pues eso, víctimas de esta trata de datos, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasa? O sea, son datos y ya, ¿no? No, lo que pasa es que, como dije yo, esos datos nos perfilan de manera completa, ¿no? O sea, hagan de cuenta que estas empresas tienen una especie de avatar nuestro, ¿no? O sea, insisto, saben más de nosotros porque pueden predecir qué es lo que haríamos. Y si fallan, no importa, porque entonces corrigen. Vamos a suponer que predicen que tú vas a comprar o a entrar a eso, ¿no? Y después no entras, corrige el algoritmo y dice, ya no le mando eso, le mando ahora otra cosa. Sí, adelante, Patricia. Sí, de hecho escribí ahí en los mensajes que justo de eso yo vi un programa o documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, no sé si ya lo vieron también, que justamente pues es que hay varios programadores pues nos platican su experiencia, ¿no? Que inclusive lo que ellos hacen, su trabajo profesional, se ve superado ya por las máquinas o la tecnología, porque ellas solas, como bien dice usted, los algoritmos se van pues reinventando con respecto a las búsquedas que uno hace, y efectivamente no es como si te oyeran, si te vieran, y el interés que tú sigues es lo que te envían. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando buscamos algún curso, algún diplomado, enseguida te aparecen las escuelas y todo lo relacionado a lo que tú buscas, ¿no? Noticias en materia electoral y todo esto. Entonces, sí, pues es un nuevo modelo, ¿no? Que está en desarrollo y como usted bien dice, ya está aquí, o sea, y nosotros pues como abogados tenemos que estar al día, ¿no? Bueno, los que somos abogados, de qué manera esta herramienta pues podemos incorporarla y pues podemos echar mano de ella, porque yo inclusive recuerdo una persona que quería postularse como candidato independiente, hizo uso de las redes, pues a través de una fundación y todo esto empezó a trabajar, y él se veía muy animado porque él basaba que iba a tener éxito con respecto a los likes que tenía por la página, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, esto pues puede ser un tanto no un estándar de medición porque pues hay personas que te dan un like, pero a veces ni siquiera votan aquí o no tienen credencial, o sea, es como que un punto, ¿no? Que estás analizando aceptación, pero no, para mí no era así como que algo, un parámetro real, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas personas que creen que con estos likes ya están teniendo una gran aceptación. Y bueno, finalmente, pues no obtuvo nada. Así es, Patricia. Justo cuando estabas hablando, estaba yo pensando, o sea, además del dilema de las redes sociales, les recomiendo mucho Nada es Privado, que también está en Netflix, y hay otro que se llama Coded Bias, creo que también está en Netflix, y en la plataforma de Prime también se encuentran varios, ¿no? Que básicamente nos proponen esta cuestión que tú estás comentando, ¿no? O sea, nos van manipulando, ¿no? Y de alguna forma cuando se trata ya de ideas políticas, pues van generando falsas ideas, ¿no? O sea, es decir, lo que tú comentabas, ¿no? Número de seguidores no es igual o número de likes no es igual a número de simpatizantes, pero el problema es ese, ¿no? O sea, el problema es que dice, uy, no, si esta persona tiene tantos seguidores,
quizá lo que parece que lo que dijera es importante, y a lo mejor ni siquiera dice nada, o sea, no dice nada trascendente, ¿no? Entonces, hay una falsa apreciación de qué es lo importante, ¿no? Entonces, lo importante es la idea de las ideas, ahora sí que lo importante son las ideas que son trascendentes y no el número de seguidores, de fans, de likes, ¿no? Que es lo que ahora tenemos, ¿no? Dice Susana Pereira, ¿las redes sociales deberían apegarse a la legislación en la materia de protección de datos personales? Yo voy a sostener un poco lo que dije antes, ¿no? O sea, Susana, es decir, obviamente tendríamos, las redes sociales tendrían que someterse a un propio código, ¿no? Tendrían que autocontenerse, pero como esto no va a suceder, por eso tenemos que generar esta idea de la ética, ¿no? Entonces, si nosotros, o sea, redes sociales que son irresponsables o que trafican con nuestros datos, las empezamos a abandonar, pues es una forma en que estas redes sociales van a poner más atención, que es lo que sucedió, ¿no? Porque no, insisto, no va a haber sistema, no va a haber regla que alcance para que estas empresas se autorregulen, ¿no? O sea, tendría que ser de alguna forma a partir de una especie de, pues, de necesidad de hacerlo, ¿no? Yo incluso comencé esta clase diciendo, tendríamos que tener una especie de ombudsperson al interior de cada una de estas empresas, ¿no? Industrias. Mariela, adelante. Gracias. Respecto a lo que comentaba de que el número de seguidores no tiene relación muchas veces con el número de simpatizantes, creo que se podría aterrizar también específicamente en la materia electoral con el número de afiliados a los partidos políticos y los votos que obtienen en las elecciones, porque a lo mejor un partido político tiene 100,000 afiliados en sus filas, pero realmente el número de votos que obtienen son 1,000 en una elección. Entonces, pues ahí hay una discrepancia entre lo que lo pueden demostrar con una firma a lo mejor para su registro, pero pues ya la permanencia de esos simpatizantes, de esos afiliados, pues al final lo que va a importar no es cuántos simpatizantes tenga el partido político, sino cuántos votos va a obtener en una campaña electoral, que creo que es un tema un poco complejo porque pues se sigue dando mucha prioridad y mucho peso al número de afiliados en los partidos. Y claro, también al número de votación, tanto así que muchos partidos han perdido registro después de que en una elección no logran el porcentaje adecuado para mantenerse, pero se le sigue dando mucho peso al número de afiliados. Es cuanto. Gracias, Mariel. Fíjate que es un súper tema. Yo la verdad, entiendo que es un paliativo, me voy a explicar, ¿no? Esto de los números en lo electoral, ¿no? Habría que hacer, es una tesis de doctorado, ¿no? Sobre lo que le llaman la proporcionalidad, ¿no? O sea, es decir, porque la idea que tenemos en ciertas democracias, como es el caso de las nuestras, es que los sectores de la población tendrían que estar representados en el número proporcional, ¿no? Es decir, si son poquitos, pues los poquitos representantes, si son muchos, muchos representantes, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es cierto, o sea, es decir, es que realmente, o sea, nos vamos con los números, pero eso no representa sustantivamente nada, ¿no? O sea, incluso las elecciones, o sea, también están basadas en números y también no es lo que podemos llamar una democracia sustantiva, ¿no? O sea, más en países como el nuestro, que son muy pobres y donde a lo mejor esa firma, ese simpatizante, ese adepto, ¿no? Ese miembro del partido, pues se obtuvo con chantaje, se obtuvo con la compra del voto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para superar esta numerología, ¿no? Y lo tenemos en varios terrenos, ¿no? También es que tenemos que las cuotas, ¿no? O sea, ahora tantos números de tal comunidad, ¿no? O de tal grupo social que tienen que estar representados en las boletas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hacemos cálculos, pero tendríamos que pasar hacia sistemas más asertivos.
¿no? Más asertivos, porque efectivamente resulta que para nuestra generación los números están resultando, y hay ya algunas cosas escritas sobre eso, ¿no? Están resultando una tiranía, ¿no? La tiranía de la numerología, porque lo dice la estadística, porque está demostrado a través de esta encuesta, porque no sé, y entonces eso produce un efecto que es muy simple, ¿no? O sea, nosotros buscamos de alguna forma pertenecer a un grupo y entonces estamos tratando de mimetizarnos. Entonces, a nosotros, si ya se alcanzó este consenso, si hay este lugar común, si todos y todas están yendo por esto, quizá haya algo de razón, ¿no? Y no necesariamente lo hay. A lo mejor está siendo creada esa sensación de consenso, ¿no? Y curiosamente, si la democracia contemporánea se basa en esos consensos, bueno, pues si ya todos aceptaron, yo tengo que aceptar, ¿no? Y quizá eso, insisto, pueda resultar autoritario, pueda resultar tiránico, ¿no? También habría que escribir de eso. No sé. Ya empecé a escribir lo otro, Sí. Sobre miedo y democracia. Ya había escrito dos cosas a propósito de esta serie de American Horror Story, que en la temporada 6 o 7, no me acuerdo, hay toda fíjense qué interesante, es un crossover entre derecho electoral y terror, ¿no? Porque, o sea, supuestamente durante las elecciones, un grupo de mujeres se enfrentan a una serie como de grupos radicales, ¿no? Pero como es terror, pues no sabes si son monstruos, si son satánicos, no sé. Pero está interesante la serie porque pues, una serie tan interesante abordó el tema electoral, ¿no? Como terror político, ¿no? Entonces, lo que yo decía ayer, a lo mejor quizá votamos más condicionadas por el miedo, que realmente por convicción. Y la otra que es muy famosa es la saga de La Purga, ¿no? Que también tiene una de sus películas, trata sobre una elección, ¿no? Así se llama, ¿no? La Purga, el día de la elección. Y que cine gore, vamos a decirlo así, y elecciones. Entonces, claro, y eso aprovecha para lo que estamos diciendo, porque me parece que ese ABC de las libertades informativas, ese ABC de cómo surgió el Estado y cómo se debía utilizar eso para la política, muy maquiavélico, o sea, de cómo darle a la población solo la información que te genere más poder, ¿no? Darle a la población la información que la segmente, que la divida y que te sigas generando más poder, ¿no? Y así estamos, ¿no? Entonces, claro, es una especie de planteamiento ilustrado, decía yo, porque sigue considerando a la sociedad como ingenua, infantilizada, ¿no? Incapaz de madurar, ¿no? No, es que ahorita no les podemos dar esta información porque no son capaces de procesarla, ¿no? O porque esta es información clasificada o es información de tal tipo, ¿no? Y entonces es un cuento de no acabar, porque entonces siempre hay alguien que decide y define cuál es la información válida. Y eso al final de cuentas es censura, ¿no? Es censura. Y ¿sí iba a decir algo alguien? ¿Alguien abrió su micrófono? No. Bueno, entonces, de alguna forma, lo que tenemos que empezar a generar o hablar o a fomentar es este mecanismo de alfabetización digital electoral, por llamarlo así, ¿no? Esta ética digital electoral, ¿no? Esta cultura cívica digital, ¿no? Esta cultura democrática digital, ¿no? Que es relativamente sencilla de explicar, pero muy difícil de poner en marcha. ¿Por qué es sencilla de explicar? Porque lo que requiere es pues la propia corresponsabilidad, ¿no? Es decir, yo soy responsable de los contenidos que comparto, ya sea que los genere o ya sea que simplemente sea parte de la cadena por donde circulen. Entonces, es sencillo por eso, porque pues, verificar
quién está mandando esa información, de dónde surgió, cuál es el contexto, ¿no? Insisto, si yo la estoy generando, pues verificar lo que siempre se ha hecho, ¿no? Es decir, quién es la fuente, dónde está, hay datos, cómo se puede demostrar, todas esas cuestiones. Esta parte, que insisto, parece sencilla, es muy difícil. Es muy difícil, primero, porque en un país como el nuestro hay una alta violencia hacia el periodismo. Desgraciadamente México es uno de los principales países o de los primeros países donde muchas periodistas pierden la vida. Entonces el ejercicio del periodismo es muy difícil ejercerlo de manera objetiva en este país, ¿no? O te tienes que estar cuidando del crimen organizado, te tienes que estar cuidando del propio Estado, o simplemente eso, ¿no? O sea, no por miedo a las represalias, pues no puedes dar la información como tiene que darse, ¿no? Entonces, este es un tema integral, ¿no? Tenemos que también resolver este tema de la seguridad pública y de la protección a nuestros periodistas para poder tener un modelo de comunicación política sano, saludable, ¿no? Y volvemos a lo de ayer, nos va a doler mucho esto, pero cada sociedad tiene el periodismo que se merece, ¿no? O sea, desgraciadamente no tenemos un buen periodismo en México, ¿no? Por más que digamos, ¿no? O sea, porque quien tiene los recursos no los utiliza responsablemente, que siempre el periodismo en México, desgraciadamente, pues se ha visto empañado pues por esta, digo, ya en México tenemos hasta una expresión, ¿no? Pero el chayote, ¿no? Ya se banalizó esa expresión, pero que pues en parte es real, ¿no? O sea, había un clientelismo periodístico, ¿no? O sea, sí, había una serie de flujos de dinero que condicionaban un periodismo libre, ¿no? Entonces, se dice, o sea, es muy fácil decir, hay libertad de prensa, pero resulta que quien hace la prensa no la hace responsablemente, y quien la puede hacer responsablemente corre peligro su vida, estamos fritos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy complicado que se debe abordar en un diplomado como este y que bueno, ameritaría para un trabajo, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿cómo podemos hablar de democracia? ¿Cómo podemos hablar de elecciones libres si no tenemos libertad periodística? O sea, así de fácil, ¿no? O sea, y ustedes me pusieron 2, 3 ejemplos de esto, ¿no? O sea, campañas atravesadas por el tema del huachicol, ¿no? O sea, es un tema que no teníamos en el radar hace unos años y hoy parece que es un tema que está en todos lados, ¿no? Pero es peligrosísimo entrar a esos terrenos porque, insisto, los periodistas pueden ser asesinados o asesinadas, sí, esos temas, pero no sería importante, no sería interesante saber si tal o cual candidato ha sido chantajeado, amenazado o incluso ha formado parte de ese grupo criminal, ¿no? Incluso tampoco siendo tan moralistas o escandalistas. ¿Por qué se da ese problema? O sea, ¿qué está pasando en el país para que creo que un punto de inflexión, y hace poco lo estábamos comentando en otro espacio, fue los famosos hechos de Tlahuelilpan en Hidalgo, ¿no? O sea, porque también se polarizó en aquel momento la opinión pública, quien decía, ¿qué le pasa a esa gente? Es que justo esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hay gente en este país que se atreve a poner en peligro su vida por combustible, ¿no? O sea, la pregunta no era ¿qué hacen ahí? No es ¿qué proceso cultural, social pasó para que esa gente decidiera hacer eso, ¿no? Y porque lo peor era criminalizarlos a ellos, ¿no? O sea, qué bueno, o sea, ellos tuvieron la culpa, ¿no? ¿Para qué se van a meter ahí, no? O sea, ¿qué pasó? O sea, realmente, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Y me parece que es uno de los múltiples temas, ¿no? que tienen que ver con eso, ¿no? Yo creo que en cada entidad federativa encontraríamos otros
otros igual o peor, o peores, ¿no? Me acuerdo que un tema recurrente, y fíjense, casi no se ha escrito, ¿no? Pero el tema de trata y elecciones en el estado de Tlaxcala, ¿no? Que resulta que en algún momento, pues, se sabía que este era un tema latente en algunos municipios del estado de Tlaxcala y que eso condicionaba las elecciones porque estos grupos criminales que se dedicaban a la trata, pues buscaban candidatos a modo dentro de la región en la que operaban, ¿no? Y yo creo que sigue siendo igual ahora, ¿no? Y, y entonces sigue siendo un tema recurrente. No sé, pero yo lo escribí hace poco, pero y encontré 2 o 3 personas que estaban como en el tema, pero no hablamos, y lo he insistido mucho, entre derecho a la paz y derecho electoral. Hay un cuadernito que escribí para la FEPADE con ese título, ¿no? El derecho de la paz como condición necesaria para el derecho electoral. Porque si no tienes un escenario de paz, jurídicamente hablando, o sea, no digo de buena vibra y que entonces la fiesta, ¿cómo le dicen? La fiesta democrática. No, 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 o sea, verdadera paz, o sea, que yo pueda salir a votar o a manifestar mis ideas políticas o asociarme a un partido o presentarme como candidato, ¿no? Y que no tenga ninguna amenaza, ningún problema, ninguna cuestión que ponga o condicione esa participación. No sé si me explico. O sea, nadie habla de eso. O sea, damos por sentado que hay eso. Y resulta que cada elección es más violenta. En cada elección mueren más personas. Candidatos y candidatas, ¿no? O gente involucrada. Entonces, necesitamos también generar eso, por eso digo, es un tema integral y es de ida y vuelta, o sea, decir, las libertades informativas sirven para ello. O sea, en el momento en que, es que esto es lo trágico de ese país, ¿no? Es que todo el mundo sabe dónde operan esos grupos criminales. Todo el mundo sabe dónde se da la trata, todo el mundo sabe dónde está el narcomenudeo, todo el mundo sabe, ¿no? O sea, es una tragedia, ¿no? Entonces parece como que evitamos hacer esa pregunta, no sé cómo decir, lo escondemos bajo el tapete, ¿no? Marichuy decía algo, como ella es médico tradicional, decía, es como un cáncer. O sea, si esa metáfora, ¿no? O sea, si concibiéramos a esta democracia como una especie de persona, pues es una persona que tiene cáncer, ¿no? Entonces, no es una democracia saludable la que tenemos, ¿no? E insisto, y pasa y empieza y comienza todo por el hecho de empezar a implementar estos espacios críticos de discusión, de fomento de la masa crítica, ¿no? De la generación de sociedad civil, de la generación de cultura cívica. O sea, quiero estar informado, quiero estar informada, porque para ejercer mis derechos político-electorales necesito tener un mínimo de información para hacerlo. Claro, en el terreno ideal, eso lo tendría que estar generando el Estado. O sea, el Estado debería de decir, no te preocupes, ciudadana, no te preocupes, ciudadano, aquí están estos medios de comunicación que están participando dentro de un ejercicio de libre expresión de este espacio de comunicación política, están generando un sistema que se autorregula, que tiene parámetros éticos, que trata de ser de calidad, que trata de ser profesional, ¿no? Y tú, ciudadana y ciudadano, puedes contribuir y colaborar, ¿no?, a este proceso de información, ¿no? De manera voluntaria, libre,
Permítanme tantito. Ya, listo. Estaban insistentemente llamando, pero entonces ya lo silencié. Bueno, entonces, un modelo de comunicación política justamente pensaría o, tendría que estar planteado en función de estas libertades y estos derechos que hemos mencionado, pero sobre todo de estos principios, valores o ideales que mencioné el día de ayer, que tienen que ver pues con el orden social, con la justicia, con la igualdad, con la paz. Entonces, si ese modelo está, como lo hemos estado aquí insistiendo, basado más bien en, en el dolo malo, dolo bueno, ¿no? En que es el marketing, en que pues el derecho electoral tiene que ver con que cada quien contienda y pueda hacer lo que quiera con el sistema, ¿no? O sea, si no hay, lo voy a decir así, lo voy a enunciar en un concepto para que quede claro, ¿no? Si no tenemos un sentido social, o sea, si ese modelo de comunicación política no tiene un sentido social, ¿no? Entonces es un modelo de comunicación política ilegítimo, inválido, incluso yo diría inconstitucional. Entonces, ¿cómo hacemos para dotar de sentido social el modelo de comunicación política? Esa es la pregunta, ¿no? Yo ya hice algunas propuestas. Dije, hay que empezar a hablar de ética, ¿no? Hay que insistir mucho en modelos educativos, democráticos e incluyentes. Hay que hablar de corresponsabilidad. Es decir, yo soy responsable de lo que leo y de lo que comparto, de lo que produzco en su caso, si soy medio de comunicación, medio informativo, si soy periodista, ¿no? Y luego como colectivo de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar escenarios y espacios en los que esta información pueda fluir de manera libre, en que no sea manipulada, en que no sea tergiversada y utilizada para fines políticos o para fines personales o peor aún para fines mercantiles, comerciales o capitalistas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, generar un modelo que, cuyo objetivo primordial sea generar justicia social. Eso es lo que yo concibo como un modelo tasado o medido dentro del sentido social. ¿Por qué? Porque si entonces, y si se fijan, estamos como ya cerrando el candado de lo que ayer comenté, ¿no? O sea, al final es las voces de las personas y de los grupos que en este país no se están escuchando hacen que entonces esto no sea realmente democrático. Entonces, si el modelo de comunicación política dice, aquí no están siendo representadas estas voces, aquí no están teniendo, no se están escuchando estos grupos, entonces hay que poner las medidas y hay que hacer lo que sea necesario para poderlos escuchar, para poderlas escuchar, ¿no? Y eso pues requiere incluso de otras áreas del derecho. A mí me gusta mucho todo esto del procedimiento especial sancionador porque se vuelve muy multidisciplinario. Piensen ustedes, hoy hemos hablado de cosas como
las ciencias de la comunicación, o sea, cómo operan los medios de comunicación, cómo se dice, lo que vimos en la prepa, ¿no? ¿Se acuerdan? Emisor, mensaje y destinatario, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, ¿quién es el emisor? ¿Cuál es el mensaje y quién es el destinatario? ¿Cómo se está dando ese proceso? Pero también es multidisciplinario porque requiere un poquito, hablamos hoy de marketing, ¿no? O de mercadotecnia. Y la mercadotecnia es toda una ciencia que tiene una serie de especificaciones, ¿no? Y que está operando dentro del terreno del derecho electoral, ¿no? Hemos hablado un poco de ciencia política, de sociología, en tanto que hemos hablado de cultura, de antropología, y ahora venimos a caer en un tema que es telecomunicaciones, derecho y telecomunicaciones, ¿no? Es decir, para esto se requieren permisos. Todo un tema, el de las radios comunitarias. Decía yo otras voces. ¿Cómo están llegando o sea, cómo es que estamos accediendo a un tipo de información que está siendo generada por un tipo de grupo o de personas, ¿no? Cuando nos referimos yo lo dije, ¿no? Quizá tengamos un modelo de comunicación política racista, clasista y misógino. ¿Por qué? Pues porque finalmente los líderes de la información pues son de esos grupos, ¿no? En el momento en que empecemos a tener más mujeres en los medios de comunicación, ¿no? En el que empecemos a identificar más esos sesgos y tal, entonces tendremos un modelo de comunicación un poco más abierto y menos misógino y con participación mucho más femenina, ¿no? Pero así lo mismo tendríamos que pensar, ¿y qué pasa con los indígenas? No estamos escuchando a los indígenas, no sabemos cuáles son sus necesidades, y así con todos los demás grupos, ¿no? Entonces, este modelo de comunicación política que busca tener ese sentido social, es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que a través de la comunicación logremos ser más incluyentes? ¿Cómo podemos hacer que a través de la comunicación podamos integrar a los que no y a las que no han sido integradas? ¿Cómo podemos hacer para que a través de la comunicación esos grupos que están requiriendo de ciertos accesos, de ciertos derechos, puedan ser escuchados para que eventualmente se dé la sinergia, se articulen las cosas y puedan tener o resolver esos conflictos, ¿no? No sé, pienso por un ejemplo que me acaba de pasar y que me parece, pues, de alguna forma emblemático. No sé si ya vieron el documental, ahí se me fue el nombre ahorita, de Armando Hernández. Ahorita les voy a decir cómo se llama el documental. Bueno, es un documental, a ver si alguien se acuerda del nombre, es el director de Presunto Culpable, que es un abogado, activista, y es el caso de unos presos que están en Tabasco, en Macuspana, y entonces él hace como una especie de estudio y de repente descubre que donde empezó el sistema penal acusatorio, que es uno de estos lugares en Tabasco donde comenzó, el sistema no ha servido para nada, incluso ha sido peor porque pues tienen ahí presos a estas tres personas que no han tenido proceso, ¿no? O sea, simplemente llevan ahí años y no han sido procesados, ¿no? Entonces él empieza a investigar y se da cuenta que todo está un poquito en la premura que tiene el sistema penal acusatorio por llenar números y no por buscar la verdad fáctica, ¿no? Entonces hace un documental que ya nos llamó a todos la atención por la crudeza con la que toca. Él afirma que es un caso de miles, ¿no? O sea, él lo eligió un poco por elegir uno al azar y por alguna serie de circunstancias. Resulta que entonces ese caso llega a ese documental, se vuelve famoso en Netflix, ¿no? Y ahora alguien empezó a estar en medios de comunicación, que la Suprema Corte de Justicia lo atrajera, ¿no? Yo sé por gente que trabaja en la Suprema Corte que están buscando un argumento para traerlo, ¿no? Pero justo es lo que estoy diciendo, o sea, ¿cómo generamos un modelo de comunicación política para que no sea el único asunto, para que no sea el único caso, ¿no? Para que todos
tengan la oportunidad de manifestarse y decir, no está funcionando esto del sistema, no está operando, ¿no? A ver, ahorita les voy a decir cómo se llama el documental. De una vez para que... Historia de 2 secuestros se llama. Historia de 2 secuestros. Se la recomiendo muchísimo este documental, ¿eh? Historia de 2 secuestros. Está en Netflix. Y bueno, pues es eso, ¿no? O sea, que queda ahí como ese dato curioso, ¿no? De estos presos que están ahí, que son víctimas del sistema y que hubieran seguido ahí y que no hubiera avanzado su caso si no hubieran tenido la suerte de que una persona se hubiera dado cuenta y los hubiera llevado a un documental. Y si Netflix no hubiera tenido, pues eso, la oportunidad de invertir en ese proyecto, pues igual nadie se ve. ¿Cuántos casos, no solo ligados al sistema penal, sino de graves violaciones a derechos humanos, de grandes faltas de acceso a bienes comunes, no existirán en este país, ¿no? Eso concibo yo como modelo de comunicación política. O sea, no solamente el que en las campañas electorales los candidatos, las candidatas tengan oportunidad de manifestar sus ideas, ¿no? Sino de algo que sea constante, de algo que incluso esté dentro del imaginario colectivo. O sea, que todos nos volvamos responsables de cuidar ese espacio en el que se comparten esas ideas, porque las ideas políticas no se circunscriben a lo electoral. Ya se demostró por varios teóricos y teóricas que existe una especie de campaña permanente, ¿no? Los gobiernos mantienen un proyecto comunicacional o comunicativo con el afán de conservar el poder, ¿no? Y entonces, como sociedades, necesitamos justo mecanismos de contrapeso para poder constantemente y permanentemente mantenernos alertas en lo político. Ernesto, adelante. Hola maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días compañeros. Ahí relativo a lo que usted comenta, por ahí le acabo de hacer el comentario en la mensajería. Hace poco tuve a bien ver una película en Netflix que se llama Milagro en la celda 7, no sé si usted la conozca. Es una película básicamente en donde se muestra una problemática de una persona con discapacidad, una persona que tiene una hija pequeña y sufre el estrago y pues ahora sí que todo el poder de un Estado totalitario. Los hechos giran en torno al Estado totalitario de Turquía, cuando estaba llevado a cabo por una dictadura militar. Este muchacho lo incriminan y pues ahí empieza a generarse todo el paradigma de la película. Una película muy buena, se la quería comentar en el Diplomado de Justicia Inclusiva, pero pues ya no tuvimos el gusto de coincidir y es altamente recomendable para todos los compañeros. Es cuanto, solamente quería comentar eso. Y también tiene que ver mucho con sistemas propios del derecho penitenciario. Sí, gracias Ernesto. Sí, como sabe Ernesto y como pues ha salido a relucir en esta clase, a mí me parece que, y ese es otro elemento, que el modelo de comunicación política además no solo se nutre de los medios de información convencionales, ¿no? Sino que también la cultura popular abona a ese modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, pues casi todo lo que se produce en series de televisión, películas, ¿no? Va generando imaginarios, va generando ideas sobre lo político, ¿no? Entonces, me parece que también, creo que lo comentaba yo ayer, ¿no? Necesitamos algunos parámetros para poder incluir también esas narrativas, ¿no? O sea, necesitamos, dentro de esa alfabetización audiovisual, que era digital, pero, bueno, pues sí sigue siendo digital, tenemos también que aprender a distinguir, ¿no? O sea, decir, este documental, esta serie de televisión, está pretendiendo esto, ¿no?
trae este mensaje, está produciéndose por estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué quieren que yo entienda, ¿no? Y entonces tampoco es desconocido que antes era más evidente, pero cuando se venían las campañas políticas salían programas de televisión específicos, ¿no? O se producían cosas específicas. Insisto, ahora, puesto que ya se diversificó a través de las redes sociales, pues esto ya no es tan evidente, ¿no? Pero no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, de El privilegio de mandar, ¿no? Que producía Televisa. La verdad es que ese grupo de comediantes lo hacía muy bien en ese momento porque tenían pues toda esa infraestructura y generaban un poco la parodia. La parodia es muy importante, es muy necesaria, ¿no? La sátira política es muy necesaria porque de alguna manera a través de una narrativa ligera pues te ponían en evidencia cosas como dije ahora en Locos por los Votos, que a veces no son tan, ¿cómo diría yo? Tan sencillas de leer por un grupo de la sociedad muy grande, ¿no? Antes, pues, se sabía que como había un duopolio de los medios de información sobre la política, había espacios televisivos y radiofónicos específicos en la que captaban la atención de la gente y que efectivamente impactaban en las elecciones, ¿no? Ahora, insisto, es menos evidente porque se diversificó la oferta informativa, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de este modelo de comunicación política tenemos que incluir todas esas cuestiones porque finalmente están influyendo a un sector específico, a una generación específica, ¿no? Por ejemplo, yo ahora el tema que ando, y creo que no porque resulte complejo lo debemos abandonar, es el asunto de los videojuegos. No sé si ustedes habrán escuchado la noticia, pero hay como una especie de cacería contra las productoras de videojuegos. Hay una generación tremenda de jóvenes ya en edad de votar que están gran parte de su tiempo jugando videojuegos. Y hay un sector de la sociedad que considera que eso es pernicioso, que los hace más violentos. Hay un montón de estudios sobre ello. Lo cierto es que los videojuegos, si se saben aprovechar, pueden ser muy benéficos porque activan ciertas áreas del cerebro, generan que las personas que los juegan tengan distintas estrategias. O sea, es como todo. O sea, si tú tienes las herramientas para discernir, lo puedes aprovechar. Si no, termina siendo manipulado por ese producto de la cultura, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Formación audiovisual, formación cívica, formación en responsabilidad social, ¿no? Todo eso, o sea, tenemos que empezar a pensar de manera más pedagógica, propedéutica y no tanto, pues, como decía, ¿no? Estructurada, categorizante, con clasificaciones, requisitos, procedimientos, ¿no? Yo soy de la idea, decía Valeria Hernández, que es su compañera y está en otros diplomados, dice Valeria Hernández, claro, yo soy team cultura, ¿no? Estaba el otro que era team procedimiento, ¿no? Digo, no hay que abandonar los procedimientos, requisitos, no es eso, ¿no? Pero como eso lo tenemos y ya lo conocemos y lo manejamos y lo operamos, ahora mi propuesta es esta, ¿no? O sea, es decir, pensemos el modelo de comunicación política como un sistema de pensamiento, ¿no? Como un sistema cultural. ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué sugieren? ¿Qué más agregarían? ¿Está bien? ¿O hay alguien team proceso? Team reforma legal. Estamos abiertos y abiertas a propuestas. Sí estaría bien apostarle a una cultura, ¿sí? Y es que además, procedimiento especial sancionador, ese es el título del diplomado, da mucho a eso, ¿no? Pero bueno, pues a mí me tocaba venir a desempeñar esta otra explicación, esta otra parte, ¿no? De la dinámica que me parece que tiene que ver con la comunicación. Porque, ojo, el derecho electoral tiene que ser necesariamente
algo que se comunica. Tenemos que pensarlo como un sistema de comunicación. Y ahí hay conceptos mucho más importantes antes que cualquier legislación, como es la escucha activa. ¿Tú a quién escuchas? ¿Por qué lo escuchas? ¿No? O sea, ¿qué procesos mentales, cerebrales, culturales hacemos para preferir unas voces por sobre otras, ¿no? ¿Tú qué luchas tienes y cómo te haces escuchar? ¿Cómo te asocias? ¿Cómo te articulas con otras personas para llevar esa voz más alto? De eso se trata, de entendernos, porque no basta escucharse, hay que luego entenderse. Me parece que eso es más importante, porque cuando suceda eso, entonces vendrá legítimamente una persona a decir, yo trato de entender sus problemas y por eso quiero ser su representante, para después, cuando tengo oportunidad, tratar de dar solución a eso que entiendo son sus problemas. Pero si vienen y yo voy a dar solución, ¿sabes cuáles son mis problemas? ¿Entiendes cuáles son mis problemas? ¿Me has escuchado? Entonces todo se vuelve simulación. Se vuelve una falsa democracia, me parece, ¿no? Y concluyo con lo que había dicho yo al inicio la clase de ayer, ¿no? Quizá no tengamos como hemos creído, una democracia libre, una democracia sensata, una democracia razonable, sino básicamente tenemos la apariencia o la sensación de algo, pero en realidad quien está tomando las decisiones no es la sociedad, sino está tomando pues eso, los grupos políticos, la clase política que sí tiene el tiempo, los insumos para hacerlo, ¿no? Pues yo aquí me detendría, les doy muchas gracias por su atención, por sus comentarios. Silvia, adelante. Sí, es que, bueno, a propósito, yo creo que efectivamente no creo que tengamos una democracia libre, más bien tenemos una democracia como un sesgo cognitivo, ¿no? Porque al final, cuando tú estudias todo este tema de los procedimientos electorales o los procesos electorales o todo lo que tenga que ver con la regulación electoral, o sea, ya estudias lo que está, no estudias algo diferente. Entonces, pues obviamente es muy difícil de primer momento descubrir lo que ya está a partir de lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, justamente es lo que yo digo, estamos como en un estado cognitivo, pero entonces creo que algo que usted siempre maneja es desaprender, ¿no? Para aprender hay que desaprender. Entonces, justamente para construir conocimiento debemos de olvidarnos de todo esto. Y obviamente, pues, formar la cultura no solamente con los legalismos jurídicos, con que el derecho, por decir que es derecho electoral, solamente los abogados deben de estar inmersos en eso, ¿no? Sino también irnos hacia otras ciencias, no solamente de las ciencias sociales, politólogos, economía, comunicación social, sino también tratar de entender el origen propio, el origen humano. No dejar desapercibido que si bien son teorías y al final toda ciencia está dispuesta a evolucionar, pues también estamos dispuestos a romper todos los paradigmas o teorías o leyes que nos han manifestado, que nos han dicho que son ciertas. Lo cierto es que, pues, evidentemente, yo recuerdo mucho un profesor de la facultad de tal vez exista algo mejor que la democracia, pero como vivimos inmersos en una democracia, es muy difícil descubrir qué es lo que nos está faltando, ¿no? O qué es ese concepto de institución que necesitamos justamente para unir a la sociedad. Porque hablamos de una democracia como origen directo, de voto a mano alzada, incluso como se puede ver en las diferentes comunidades indígenas. Pero una democracia de ese nivel ya no puede ser y va evolucionando en diferentes tipos, ¿no? Democracia representativa, la gente ya no se siente representativa, entonces va por una democracia participativa. Incluso la democracia va evolucionando. Pero ¿hasta qué punto nosotros, como sociedad, como sociedades, como humanidades, como culturas, estamos evolucionando también aceptando pues, los otros, ¿no? La palabra de los otros? Porque hay muchas personas que son aferradas a sus conocimientos y no están dispuestos a ceder, dejar de afirmar lo que comentan sin que sea su verdad la que nazca, ¿no? O sea, vaya, viene otra teoría pegada a eso, ¿no? El poder. O
sea, la dominación sobre el otro, sin importar pues lo que piensen los demás, ¿no? Si mientras yo tenga el poder y ellos tengan bien, pues yo estoy perfecto, ¿no? Entonces, sí creo que el tema del modelo de comunicación política necesitaría un estudio interdisciplinario y de sistemas. Aparte me gusta mucho el concepto que últimamente ha venido manejando, que es generar relaciones simbióticas, ¿no? A ver, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Qué podemos generar? No solamente los abogados, los politólogos, comunicólogos, pedagogos, sino también qué podemos crear con médicos, doctores, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, de todo, ¿no? Porque ese punto es en la forma de que, algo también que mencioné al principio es, la ciencia hace predicciones y conforme a las predicciones podemos empezar a regular lo que viene en el futuro, ¿no? Sin que el futuro nos alcance propiamente. Entonces, creo que necesitaríamos como una revolución del conocimiento. Revolución, no una reforma, una revolución del conocimiento de todas las teorías y de todas las áreas. Así es, exacto, me gustó eso que dices, ¿no? Indisciplinarnos, ¿no? O sea, deconstruirnos, ¿no? Criticar eso y efectivamente, o sea, ¿por qué llamarle, incluso ¿por qué llamarle derecho electoral, ¿no? Parece que se circunscribe solo a las elecciones, deberíamos llamarle derecho a la participación política y lo podríamos ampliar, porque al final no nos ocupamos solo de eso, nos ocupamos de muchas cosas. ¿Por qué circunscribir el modelo de comunicación política solo a algunas reglas que tienen que ver con las campañas políticas, cuando en realidad políticamente siempre nos estamos comunicando, ¿no? Cuando el gobierno y el Estado siempre están generando comunicación política y nosotros no estamos siendo cautelosas con eso, ¿no? Y efectivamente, o sea, generar las sinergias adecuadas para que cada quien desde su área de experticia, desde su foro, desde sus necesidades, pues vea en qué puede aportar, ¿no? Y pueda alzar la voz de lo que considera le es necesario e importante, ¿no? Exacto, así, Silvia. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy padre que cerraras tú, porque hiciste como una especie de síntesis de lo que se dijo aquí. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues como dicen, es viernes chiquito, ¿no? Pasado de mediodía, y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Les deseo una feliz tarde, que la disfruten mucho. Los veo en redes sociales. Ayer creo que estuvimos por ahí compartiendo cosas, les agradezco. Y espero verles en otro espacio. En principio, el martes 8, a las 8 si pueden, ahí nos vemos en la conferencia. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias, Ken.